En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Arranca el consultorio, 25 minutos y llegamos a las 10 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía. ¿Cómo se pueden poner en contacto con nosotros? 1, teléfono directo 91533 1851. 2, teléfono de WhatsApp. Hay mensajes escritos o mensajes en audio. Me encanta escucharles. 609 22 47 16. Y 3, nuestro canal de YouTube, el de Radio Intereconomía. Ahí en tiempo real pueden ver los gráficos de nuestro analista y al mismo tiempo plantear a través del chat sus dudas sobre bolsa. Me acompaña Samuel Plaza, que es director de JFD Brokers España. Samuel, ¿qué tal? Buenos días. Hola Samuel, buenos días. ¿Cómo lo llevas? Hola. Oye, lo primero, el IBEX 35, hola. Niveles a corto plazo. ¿Qué niveles vigilamos? Bueno, pues a corto plazo tenemos sobre todo un nivel de resistencia que fue justamente el nivel de soporte más importante que se perforó la pasada semana, que son esos 11.100 puntos, donde pues bueno, el IBEX parece que hoy está intentando recuperar, pero muy vigilantes a ese nivel porque a partir de ese punto podríamos volver otra vez a tener algunas correcciones. Luego ya en la parte de los soportes, o en la parte baja, vemos el nivel de los 11.000 puntos como un nivel muy importante y luego ya pues buscaríamos un nivel de soporte un poco más bajo, cercano a los mínimos que marcó la semana pasada en los 11.813 puntos, ¿no? Por tanto, bueno, en líneas generales vemos que continúan las correcciones en el IBEX 35, también lo vemos en el resto de la renta variable europea, aunque hoy, pues bueno, nos hemos levantado con cierto optimismo y ligeras subidas, ¿no? Sobre todo en Francia y en el Eurostoxx. ¿Tú crees que esas subidas se van a mantener en Francia? ¿Te preocupa el descenso superior al 6% de la semana pasada del CAC 40 o lo ves como oportunidad? A ver, lo veo bastante preocupante, ¿no? Porque veníamos de una fuerte tendencia alcista y es una tendencia alcista que, pues bueno, ya está prácticamente finalizada, está acabada, está confirmada y por tanto yo creo que va a ser bastante complicado que en las próximas sesiones, incluso en las próximas semanas, se vuelva otra vez a valores de los 7.900 puntos en el caso del CAC francés. Por tanto, yo creo que la inestabilidad política está siendo muy, muy importante para el índice francés, que venía haciéndolo de forma extraordinaria, al igual que el DAX alemán, pero bueno, en la última semana parece que absolutamente todo se ha dado la vuelta y esto obviamente es una confirmación de una ruptura de la tendencia general alcista que se iba manteniendo y por tanto las correcciones podrían continuar. Que el CAC 40 cayera hasta niveles, por ejemplo, de la zona de los 7.280, pues no lo vería nada raro, ¿no? Aunque veamos estos ligeros repuntes, la fuerza bajista es demasiado alta y seguramente pues nos quedaremos en estos pequeños repuntes o la sesión de hoy, sesión de mañana, pero para continuar. Valores protagonistas, ¿dónde ves oportunidad dentro de Europa? Bueno, pues dentro de Europa, lo que estamos analizando ahora mismo, por ejemplo, ya lo comentábamos también, ¿no? La semana pasada, Solaria nos gusta mucho, cada vez nos gusta más. La semana pasada hizo ese intento de cerrar por encima de la zona de los 12.60 aproximadamente. Y bueno, veremos a ver la sesión de hoy, cómo finaliza, pero sí estamos viendo una recuperación muy interesante que, bueno, que podría llevar al valor a niveles de los 15 o incluso la zona de los 16,60. Para nosotros ahora mismo dentro del IBEX es uno de los valores, yo creo que más interesantes, ¿no? También estamos viendo, por ejemplo, Ferrovial, que nos parece también muy interesante, consolidando por encima, ¿no?, de niveles de resistencias anteriores y bueno, dentro de ese entorno de los 36, 37 euros también puede ser un valor muy, muy interesante. Y luego, pues bueno, por darte también valores americanos, algo muy interesante que detectamos a finales de la semana pasada, pues por ejemplo, McDonald's, que bueno, en principio ha tenido una importante corrección, pero sí es cierto que, bueno, que es un valor, yo creo que seguro, donde se puede apostar de forma totalmente segura. Se está apoyando en su media móvil de 200 sesiones, niveles de soporte anteriores o mínimos del año pasado y por tanto ahí también podría haber alguna oportunidad. O sea, no solamente vemos oportunidades en algunos valores, por ejemplo, del IBEX 35, sino que también en Estados Unidos puede haber alguna oportunidad interesante. Muy bien. Voy a ir con los oyentes y empiezo con notita de voz. Buenos días. Quería entrar en Arcelor y BBVA después de las últimas correcciones. Si el experto me aconseja, no sé si a lo mejor puede haber alguna bajada más.
Y también tengo acciones de Solaria. Después de la subida del viernes las tengo con unas ganancias del 19%, y quería saber también el consejo del experto si las vendo ahora o espero a que pueda subir más con los rumores de OPA. Muchas gracias y muy buen día. Muy bien. ¿Qué dices? Bueno, pues comenzamos, si te parece bien, por Arcelor, que, bueno, como bien comentaba, ¿no?, está haciendo algunas correcciones y estas correcciones empiezan a ser en cierta medida algo peligrosas, ¿no? La semana pasada perdió ese soporte importante en zona de 23,20, se aproxima a zona de 21,75, que también es una zona muy, muy relevante. Y bueno, yo por el momento, en el caso de Arcelor, esperaría a ver qué tipo de reacción podemos encontrar en el nivel de los 19 euros aproximadamente. Si en ese entorno empezamos a observar pues algún patrón de giro o algún movimiento que nos invite pues a tomar posiciones alcistas, pues bien, pero de momento yo creo que el valor está en caída. Veremos a ver qué ocurre en las próximas sesiones y fijarnos muy muy de cerca en el nivel de soporte que tenemos en esa zona de los 20,24, la zona de los 19,50. En esa zona pues ahí podría haber quizás algún potencial rebote al alza, pero mientras tanto pues yo creo que Arcelor todavía no es un valor a tener en cuenta para tomar posiciones alcistas. Luego, en el caso de BBV, que como bien también comentaba, correcciones importantes, ¿no?, un poco al calor de la última decisión de tipos de interés del Banco Central Europeo. En líneas generales, toda la banca corrigiendo, y yo vigilaría de cerca, en el caso de BBV, la zona de los 8,71 o incluso la zona de los 8 directamente. Quizás en ese entorno ahí podamos encontrar alguna zona de consolidación, y para luego pues bueno, intentar volver otra vez a tomar posiciones alcistas. Y luego, en cuanto al tema de Solaria, que justamente lo comentábamos hace un momentito, pues bueno, yo le diría en este caso que lo más interesante es seguir manteniendo, ¿no?, mantener la posición, porque bueno, el movimiento del viernes fue un movimiento importante, puede haber esa consolidación de los 12,60, y en principio no tenemos ninguna barrera que nos impida o que nos diga que el valor pues puede volver a entrar en una fase de corrección o de mayores caídas, ¿no? Por tanto, yo de momento ahí en el caso de Solaria la recomendación sería mantener, ¿no? Obviamente debemos tener en cuenta que bueno, que si tiene esa rentabilidad que comentaba, pues quizás situar un stop ya de beneficios en torno a los 11,20, pues bueno, pues sería, yo creo que una decisión más conservadora, ¿no? Sería por lo menos garantizar una parte de esos beneficios. Por tanto, de momento yo creo que Solaria mantener. Muy bien, voy ahora con otra nota de voz. Hola, era para el analista Samuel Plaza. A ver si me puede dar unas pinceladas sobre Amper, que acabo de comprar a 0,10. Vale, gracias. Solo. Amper compradas a 0,10. Uh-huh. A 0,10. Bueno, pues la verdad que en el caso de Amper, a nivel técnico, sí es cierto que parece estar formando lo que conocemos como un patrón de giro al alza, ¿no? Tenemos una secuencia, o venimos de una secuencia de máximos y mínimos decrecientes, pero sí es cierto que en las últimas sesiones, a principios de la semana pasada, Amper consiguió consolidarse por encima de los 10,97, ¿no? Ahora mismo pues está haciendo una pequeña corrección, que es lo que definiríamos como una búsqueda, ¿no?, de esa zona de descuento, y por tanto en principio pues bueno, lo veo bastante bien, siempre y cuando mantenga un stop por debajo de los 0,0675, que es el último mínimo que marcó. En principio parece que esa última ruptura del último mínimo, el último máximo decreciente en esa zona de los 0,1097, pues lo que nos marcaría es el inicio de una nueva tendencia al alza, ¿no? No creo que tenga demasiado, a lo mejor no creo que tenga a lo mejor demasiado recorrido, pero bueno, quizás hasta la zona de los 0,15 más o menos, la zona de los 0,17 podría mantener la posición, y eso sí, con un stop muy 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 claro en ese último mínimo decreciente que marcó en los 0,06 céntimos. Muy bien. A través del canal de YouTube de Radio Intereconomía, dice Claudio, hola, para el analista, ¿cómo ve el DAX para un intraday en corto?
DAX, intradía en corto. Vámonos al DAX directamente. Bueno, pues mira, fíjate que en el caso del DAX, para hacer una operativa de intradía, o una de las estrategias que a mí más me gusta utilizar cuando tenemos estos fuertes movimientos de volatilidad bajista, ¿vale?, que se produjeron la semana pasada, es precisamente lo que definimos como el patrón del gato muerto, ¿no? Que es, tenemos una fuerte caída muy vertical, comienza un pequeño proceso de corrección, de ligeras subidas, y en un entorno del 38,2% de la corrección, 50%, ahí abriríamos operaciones en corto, ¿de acuerdo? Por tanto, en ese entorno, de hecho, que ha testeado hace apenas unos minutos, zona de los 18.097, 18.100, serían donde estarían las operaciones vendedoras, con un stop al 61,8 del retroceso, ¿vale?, que sería la zona de los 18.210, y un objetivo mínimo al mínimo anterior que nos dio, que sería los 17.948, ¿no? Por tanto, es un patrón que funciona muy bien cuando tenemos mercados de mucha volatilidad o cuando se presentan caídas muy importantes, ¿no?, de forma repentina, provocada por algún evento macroeconómico o alguna reacción negativa del mercado. Y vemos precisamente que ahora mismo como el DAX está reaccionando justamente en esa zona de los 18.100, ¿no? Por tanto, a partir de ese nivel, pues se abrirían posiciones en cortos, siempre, por supuesto, con un stop, muy bien gestionándolo el riesgo, por encima de los 18.192 y objetivo mínimo 17.948. Vale. Mira, otro de los oyentes a través del canal de YouTube, el de Radio Intereconomía, Santiago, dice: buenos días, ¿qué le parece una entrada en Rheinmetall y en Bankinter? Vamos a ver, Rheinmetall. Vamos a ver, lo tenía por aquí. Rheinmetall. Siempre me cuesta encontrar este título. Vamos a ver. ¿Y si no, la segunda era? Si no, vamos a Rheinmetall. Bankinter, pues vamos a Bankinter, que la tenemos más a mano, y ahora vamos con Rheinmetall. Bueno, en el caso de Bankinter, pues me ocurre lo mismo que con el resto de títulos de banca, ¿no?, española. Pues estamos en procesos de correctivos, venimos de máximos, y por tanto, pues bueno, yo esperaría para ver cuál es la reacción que hace Bankinter en su anterior nivel de resistencia que perforó, ¿no?, la zona de los 6,88 aproximadamente. Al final se ha producido un impulso muy muy fuerte, y esto obviamente pues puede tener ciertas correcciones, ¿no? Además, después de ese cambio, ¿no?, en la política monetaria del Banco Central Europeo, pues yo creo que podríamos esperar ciertas correcciones en un sector que ha tenido muchas subidas, y que, bueno, que en líneas generales, pues al final tendría que hacer una pequeña corrección técnica. Por tanto, pues bueno, pues no nos queda, yo creo que más remedio que esperar en el caso de Bankinter hasta esos niveles que te comentaba, de los 6,87, ¿vale? Muy bien. Y venga, vámonos a Rheinmetall. Vamos a ver si ahora la segunda la encuentro. Sí, aquí la tengo. Muy bien. Y bueno, lo mismo, Rheinmetall también con correcciones. Creo que esto lo estuvimos comentando también recientemente, porque en el muy corto plazo empezábamos a detectar ya ciertos patrones de agotamiento, ¿no? Y esto se confirmó la semana pasada con la ruptura de ese soporte tan importante que tenía en la zona de los 493. Por tanto, yo seguiría esperando pues ciertos patrones de corrección, y quizás la zona de los 441, incluso la zona de los 400 euros, pues podría ser una zona interesante para volver a tomar posiciones alcistas. Pero de momento la secuencia sigue siendo un patrón correctivo de máximos y mínimos decrecientes, y debemos esperar hasta encontrar esa consolidación, ¿no?, encontrar esa zona de soporte donde el título, pues bueno, empiece a hacer esa acumulación y veamos de nuevo un giro alcista. Vale. Voy con nota de voz. ¿Tenemos? No, Antonio, por teléfono. Buenos días, Antonio, en directo. Buenos días. Dígame. Vamos a ver. He entrado esta mañana en el Banco Bilbao y quería entrar en Metrovacesa. ¿Cómo la ve? Gracias, muy amable. ¿Las tiene compradas o para comprar? Para comprar, Metrovacesa para comprar, y el Bilbao entra esta mañana. Vale, o sea, Metrovacesa para comprar y BBVA ha entrado esta mañana. Sí. Vale, de acuerdo, gracias, muy amable. ¿La entrada en BBVA? Venga.
Venga, pues vamos a ver BBVA. Creo que ya lo habíamos comentado antes. Bueno, BBVA, sí, zona de entrada, quizás la zona de los 8,71 es una zona interesante. Ahora mismo, pues bueno, tuvo una importante caída el pasado viernes, una corrección, pero bueno, parece ser que estamos ahí cerca ya de la directriz alcista, niveles de resistencia que ahora se convierten en soportes, por tanto, esa zona de los 8,71 podría ser una zona interesante de entrada. Yo personalmente en el corto plazo esperaría un poco, ¿no? A ver qué reacción se genera en ese entorno de los 8,71, pero bueno, puede ser un nivel interesante debido a que la tendencia alcista todavía se mantiene. Y luego nos había dicho Metrovacesa, ¿correcto? Sí, Metrovacesa. Metrovacesa, bueno, pues para un entrar, título para también entrar. Para entrar. Sí. Vale, bueno, pues en el caso de Metrovacesa lo tenemos también en fase correctiva. Sí es cierto que se está aproximando a eso, a su media móvil de 200 sesiones y en principio, pues bueno, la tendencia general sigue siendo una tendencia alcista, ¿no? Por tanto, pues bueno, seguimos teniendo máximos y mínimos crecientes, en principio una tendencia principio bastante sana, y quizás ese entorno de los 8,20 que está cotizando ahora sí pueda ser un buen entorno de entrada en compra, ¿no? Además ahí tuvimos también zonas importantes que fueron anteriores resistencias, que ahora se convertirían en zonas de soporte y por tanto, pues bueno, el nivel entre los 8, mejor dicho, los 7,90 y los 8,20 podría ser un buen punto de partida para Metrovacesa. Muy bien. 91533 1851. Mira, otro de los oyentes a través del canal de YouTube nos pregunta por Salesforce. Dice, opina que está en punto de entrada. ¿Qué me dice? Vamos a ver si está en punto de entrada, pero complicado, un poco complicado porque hemos tenido importantes caídas recientemente. Lo mismo que comentábamos antes con el DAX, pues se está produciendo exactamente el mismo patrón. ¿De acuerdo? Ha tenido una fuerte caída, donde ha tenido un ligero rebote en el nivel del 38,2 sobre los $242 y por tanto, bajo mi punto de vista, hasta que no recuperara por encima de ese último máximo decreciente, en 2,47 no buscaría posiciones alcistas en Salesforce. Y es verdad que la corrección está siendo importante, pero también debemos observar que toda esa tendencia al alza que mantenía se ha roto. O sea, se han roto los últimos niveles de soporte o los últimos mínimos crecientes y estamos en plena tendencia bajista, ¿no? Por tanto, hasta que no recupere por encima de su último máximo decreciente, que es, como te digo, esos 2,47 aproximadamente, 2,47,50, pues yo creo que ahí no habría oportunidad de tomar posiciones alcistas en Salesforce. Vale, muy bien. José Ramón, buenos días. Hola, buenos días. Mira, perdona que os moleste. Yo tenía unas acciones de Nvidia, tenía 10. El split era 1/10. El banco me ha hecho 1/9. Pero aparece. ¿De Nvidia? Sí, ¿De Nvidia? Vale, sí. Por el split. Sí, claro, es correcto. O sea, por cada acción que usted tuviera en su cartera de Nvidia, le entregaban 9 acciones adicionales. Por tanto, el split, como se especifica, es 1/10, ¿de acuerdo? Pero es que por cada acción que usted tiene, esa acción la mantiene y le dan 9 acciones adicionales. Por tanto, es totalmente correcto. Muy bien. Vale. ¿Algo más? Esperaba que me dieran 10. No, yo esperaba que me dieran 10. Digo, me dan 9, digo, ya me han quitado una. Muy bien. No, porque es porque las acciones que tenía antes del split las mantiene también. Entonces, al final, entre lo que usted tiene más las 9 que le dan, hacen esas 10. Eso es un split de 1/10. Muy bien. Una consulta más. A través de el canal de YouTube, Samuel Jorge dice, buenos días, ¿podría analizar IAG puntos objetivos? Venga, pues vámonos a IAG. Vale, bueno, vamos a ver. Ahora mismo IAG se encuentra en una zona de anterior resistencia, que ahora es una zona importante de soporte. Ese entorno del 1,96, 1,94, pues es una zona importante. Vamos a ver qué reacciona hacia ahí. Luego tiene
un poquito más arriba, en la zona de los 2,020, una zona de resistencia importante que no ha terminado de consolidar y por tanto, pues bueno, en principio ahí tenemos una doble barrera que yo creo que le va a costar un poquito. Considero que a lo mejor IAG es posible que haga algún tipo de corrección adicional, que se vaya a niveles de pues la zona de los 1,88 o incluso la zona del 1,84. A mí en esos entornos la verdad que me gusta bastante la posibilidad de tomar posiciones en compra, pero de momento la secuencia que seguimos observando es una corrección de corto plazo donde seguimos manteniendo máximos y mínimos decrecientes. Por tanto, yo creo que hay que esperar. No valoraría en el escenario en el que nos encontramos ahora una posibilidad alcista o una nueva entrada alcista hasta que IAG no superara de nuevo la zona de los 2,07, 2,08. Así que bueno, en principio yo lo veo corrigiendo, hay que estar vigilantes a ese entorno del 1,88, 1,84 porque ahí se pueden generar quizás algún repunte alcista y podría generar ahí la oportunidad de nuevo de incorporarnos, o si no ya esperar la superación del último máximo decreciente que nos ha marcado, que sería la zona del 2,07, 2,08. Muy bien. Hacemos paradita, Samuel. Así tomamos Genial. un poquito de aire, tomamos un pequeño break, ¿no? Y volvemos con el consultorio hasta las 10:20 en Radio Intereconomía con Samuel Plaza de JFD Brokers España y con ustedes. Ojo, porque enseguida nos va a visitar Álvaro Antón de Aberdeen y Álvaro Gariñanes de Santander Private Banking. Vamos a ver perspectivas, claves, ideas de inversión para el segundo tramo del año, el segundo semestre. Y vamos a abrir nuestro consultorio de herencias con Iciar Pernía, de Legal por Naturaleza. Es momento de que nos vayan llamando desde ya a Radio Intereconomía para participar en ese consultorio de herencias. Y ojo, porque tenemos empresas con identidad como cada lunes. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial con un auténtico referente global. Se llama Neurológica, neurointeligencia. Lo vamos a comentar esto y mucho más en Radio Intereconomía. Manda tus notas de voz o tus mensajes de texto. 609-224-716. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Consultorio de bolsa con todos ustedes a través del teléfono, a través del WhatsApp y a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Consultorio de bolsa con Samuel Plaza, que es director de JFD Brokers España. Samuel, buenos días de nuevo. Estás ahí, ¿verdad? Te tengo ahí. Sí, aquí estoy. Muy bien. Preparado. Me llegan los siguientes oyentes y Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Cuénteme. Quería consultar a ver máximos y mínimos de Indra y Telefónica para entrar. Muy bien, pues gracias, muy amable. Vale, perfecto. Pues venga, vámonos a Indra. La primera de todos, sí, vale. Bueno, los niveles clave ahora mismo en el caso de Indra, por la parte baja, por niveles de soporte, sería la zona de los 19.53, ¿vale? Esa zona fue una anterior zona de resistencia, un anterior máximo creciente, y con la corrección que estamos viendo posiblemente esa zona pueda convertirse ahora en una zona de soporte. Ahora bien, también tenemos una zona muy importante en Indra que sería el siguiente nivel de soporte que observamos, que sería la zona de los 18,45, entre los 18,45 y los 17,75, ¿de acuerdo? Esa sería una zona un poquito más amplia, pero ahí hemos visto también como el título pues nos ha dejado ciertos movimientos laterales, ¿no? Que sería también una buena zona de soporte. Y luego en el caso de resistencias, pues observamos sobre todo el último máximo que nos ha dejado en la zona de los 22,03, 22,05 aproximadamente, ¿no? En cuanto a la estrategia, pues bueno, estamos en correcciones, la tendencia general sigue siendo alcista y muy sana y por tanto, pues bueno, podemos esperar yo creo que a que Indra caiga, ¿no? A esos niveles de los 19,53 o si queremos ser un poquito más conservadores, quizás la zona de los 18,44 y a partir de ahí continuar con el movimiento alcista, ¿no? Buscar posiciones alcistas en esos niveles, ¿no? Al final de estas correcciones que estamos observando.
observando. Por lo tanto, pues bueno, esa sería un poco la estrategia para Indra. Luego, en el caso de Telefónica, pues estamos también ahí de nuevo jugando en esa zona que fue una resistencia muy importante en el nivel de los 4.15, 4,10. Ahí parece ser que Telefónica quiere aguantar. Hoy, de nuevo, con importantes rebotes, y además la vela del viernes nos dejó ahí una vela, un martillo alcista que nos puede indicar un poco que puede haber ese giro al alza. Lo único que, pues bueno, vienen los dividendos ahora y por tanto seguramente veamos algunas correcciones, ¿no? Por tanto, para mí los niveles de Telefónica que deberíamos buscar sería la zona de los 3,84, 3,88, que fueron también niveles de soporte muy importantes y resistencias anteriores también. Por tanto, esa zona de confluencia yo creo que es una buena zona o una zona más óptima para tomar posiciones alcistas en el caso de Telefónica. Y luego por la parte alta, las resistencias de Telefónica se encontrarían en los 4,30 y ya un poquito más arriba en la zona de los 4,48, que es el último máximo de esta última secuencia alcista que hizo Telefónica. Vale, mira, me escriben a través del canal de YouTube. Dice: hola, ¿qué tal ve el analista a Gestamp? La tengo compradas a 2,8 euros. Y nos lo pregunta Juan Antonio Díaz. Vale, perfecto. Pues bueno, ahora mismo Gestamp se encuentra en una zona de lateralización, ¿vale? En toda la parte baja, digamos, después de unas fuertes correcciones que venían desde los 4,60, cotizando pues en ese entorno de los 2,72 y la zona de los 3, ¿no? Por tanto, ahora mismo parece que estamos en una zona, digamos, de acumulación, ¿no? Preparándose para lo que podría ser una nueva tendencia alcista, pero todavía no existe ningún tipo de confirmación, ¿no? Por tanto, es posible que el valor durante algo más de tiempo pueda estar oscilando entre esos niveles de los 3 y los 2,72. ¿Cuál sería la noticia positiva en el caso de las posiciones que tiene el oyente? Pues que obviamente Gestamp rompiera esa zona de los 3. Si después de este proceso de acumulación vemos esa ruptura de la zona de los 3,10, entonces ya sería una noticia excelente y ya nos indicaría un cambio de tendencia al alza, ¿no? Después de las últimas correcciones. También es cierto que está en zonas de mínimos anteriores que se produjeron allá por 2022, ¿no? Primer trimestre de 2022. Por tanto, bueno, parece que puede ser una zona de soporte muy muy relevante y que a partir de aquí, que a partir de este punto, pues pueda generar un movimiento al alza, pero todavía, bajo mi punto de vista, en el más corto plazo, pues no estaría confirmado hasta que no rompiera esa zona de los 3,10. Muy bien, estamos viendo los gráficos en directo a través del canal de YouTube. Carmelo Ramo dice: buenos días, quisiera entrar en Munich Re y también en Fluidra. Si no le gusta el analista, ¿me podría dar otras dos compañías europeas? Vamos a ver Munich Re y Fluidra, las dos. Muy bien. Fluidra, vale. Bueno, pues en principio a mí Múnich sí me gusta. Me gusta porque fíjate que tiene una tendencia al alza muy fuerte, o sea, tiene una tendencia al alza muy sana, con máximos y mínimos crecientes, y de hecho en las últimas sesiones ha perforado su último máximo histórico, que lo teníamos en los 453, 454 euros, ¿no? Y de hecho se está consolidando por encima de esos niveles, ¿no? Por tanto, al hacer esta especie como de pauta plana que está haciendo ahora mismo en el corto plazo, pues me parecería muy interesante intentar tomar posiciones alcistas por encima, digamos, de esos últimos máximos que nos ha marcado, ¿no? Es en torno aproximadamente de los 369. Me parecería una buena opción. No entraría en este momento porque obviamente pues puede haber un proceso de corrección un poquito más profundo, pero en el caso de que se consolide ya por encima de esos 469 que comentaba, pues el movimiento alcista se iría de continuación, ¿no? Pues con esa estructura de pauta plana que nos daría pues un movimiento de esa continuación. Por tanto, yo aplicaría ahí una estrategia un poquito más conservadora. Y luego en el caso de Fluidra, bueno, se encuentra también en una tendencia al alza muy interesante. Sí es cierto que ha alcanzado un nivel máximo en los 24,32 y a partir de ahí han comenzado las correcciones y quizás, bueno, bajo mi punto de vista, el entorno óptimo para buscar de nuevo continuaciones al alza sería aproximadamente la zona de los 20-21 euros aproximadamente
aproximadamente, ¿no? Si se quiere ser un poquito más conservador, pues bueno, yo esperaría la ruptura de una resistencia anterior que teníamos en la zona de los 22.64 y por tanto, pues bueno, podría ser también una buena estrategia, porque Fluidra también muestra bastante, digamos, un movimiento bastante interesante al alza, ¿no? Y mantiene máximos y mínimos crecientes. Y luego, pues alguna recomendación así de otro valor europeo que no hemos comentado, por ejemplo, mira, Ferrovial, que creo que no lo hemos comentado hoy, lo tenía por aquí anotado, también me gusta bastante porque sigue manteniendo esa fuerte tendencia al alza, bastante robusta, ha generado una estructura, digamos, de consolidación en esos entornos de los 33 y los 37 euros, y si el precio se consolida por encima de su máximo anterior, por encima de los 37,40, también yo creo que ahí habría una buena oportunidad de darle continuación a este movimiento alcista tan bueno, ¿no?, que lleva manteniendo Ferrovial. Por tanto, pues bueno, también un valor que a mí me gusta bastante. Muy bien. Vamos con otra nota de audio. Adelante. Buenos días. Quisiera entrar en Moensener, MUVG, o en Fluidra, FFDR. Si no le gusta al analista, que me diga en cualquier otra europea. Gracias. Nos ha escrito también este señor por el canal de YouTube y se lo acabamos de contestar. Así que paso palabra porque lo hemos comentado justo antes. Mira, voy con otra de las consultas, a ver qué escoja para que sean diferentes. Mira, buenos días. También a través del canal de YouTube, Axus dice: Telefónica para entrar. Creo que es el último día para poder acceder a dividendos. Gracias. ¿Tú compras pensando en el dividendo o no? Bueno, tengo una parte diversificada donde la cartera, digamos, tengo una pequeña cartera donde solamente trabajo pues valores que pagan dividendos altos, y entre ellos, por supuesto, pues está Telefónica. Fíjate que Telefónica, o la rentabilidad del dividendo de Telefónica aproximadamente a 3 años está en el 7,3%. Y bueno, como bien comentaba el oyente, hoy es el último día para adquirir las acciones de Telefónica, porque la fecha ex dividendo es justamente mañana, 18 de junio, ¿no? Y el pago se produce el próximo día 20, ¿no? Por tanto, bueno, si tiene una estrategia de dividendos o de medio largo plazo para dividendos, pues Telefónica siempre es una buena opción. Es de los valores del IBEX 35 que mayor dividendo tiene en estos momentos. Así que, bueno, tener una pequeña cartera ahí diversificada con valores que pagan buenos dividendos para un largo plazo, pues también es siempre interesante. A mí la verdad que yo siempre es un parámetro cuando tomo decisiones de inversión que siempre tengo en cuenta. Vale. Una última y lo dejamos. Dice, a ver, IAG lo hemos comentado, Telefónica también lo hemos comentado, Fluidra, Munirre, el DAX también lo hemos... Stellantis, mira. Marisa dice, tengo pérdidas en Stellantis y también en Walt Disney. ¿Qué me dice? Stellantis y Walt Disney. Vale, pues... Bueno, pues en el caso de Stellantis, obviamente, pues toda la parte del sector automoción está siendo golpeada, ¿no? Por eso ese miedo, ¿no?, a los aranceles que pueda poner China ahora a toda la exportación de vehículos europeos a China, después de las medidas de Europa contra los vehículos eléctricos chinos, y por tanto, pues bueno, la verdad es que mantenía una muy buena tendencia alcista en la parte técnica Stellantis, y bueno, aunque todavía yo creo que puede haber esperanzas en entornos, ¿no?, que aguante esa zona aproximadamente de los 18,60 o incluso un poquito más abajo, la zona de los 17,81, se encuentra ahora mismo en un proceso correctivo muy importante, ¿no? Para mí lo más significante es el hecho de que haya perdido justamente el viernes el último nivel de soporte de esa tendencia alcista que mantenía en la zona de los 19,13, ¿no? Por tanto, yo creo que ya entra en zona de peligro y debería, pues bueno, considerar ya buscar un nivel de stop de salida en el caso de que las cosas se pongan un poquito más complicadas. Si dice que va en pérdidas, pues bueno, es lo que te decía un poco antes, ¿no? Puede haber una pequeña esperanza todavía de que se
se mantenga en ese entorno de los 19-18, pero yo sin duda colocaría un nivel de stop de salida en el entorno de los 16,82. Si ya pierde ese nivel de soporte, obviamente toda esa tendencia alcista que mantenía se pierde y por tanto podríamos vernos otra vez en niveles de los 14. Así que bueno, que lo vigile de cerca porque la situación es complicada. Muy bien. Pues un auténtico placer, Samuel Plaza, director de JFD Brokers España. Gracias por las ideas, gracias por los niveles, los consejos y el análisis y esos gráficos que hemos visto a través de nuestro canal de YouTube. Cuídate, hasta la próxima, un abrazo. Muchas gracias, hasta la próxima. Un abrazo.